Hechos de los Apóstoles 1:1. ¿Encontramos? ¿Ya? ¿Qué dice ahí? En mi primer libro, querido Teófilo, ahí ya ubicó que hay un primer libro. Y se lo dedicó un tal Teófilo. Y para Teófilo tengo dos fuentes. Una, Teófilo, que significa amado de Dios, Teófilo, o filio, Teófilo, amado de Dios, o la persona que a él le sirvió como el que auspiciaba, el que ponía la plata. Porque para Lucas, aunque era médico sirio, él le costaba los viajes, la estadía, el papiro, o el cuero, o lo que escribiera, las tintas, que no eran baratas, el preguntar dónde habían sucedido las cosas. Él hace una investigación, por lo tanto eso cuesta dinero. Y lo otro que da el texto dice, bueno, y lo importante que quiere enseñar Lucas, todos somos amados de Dios. Si nosotros queremos acoger en nuestro corazón el mensaje de Jesucristo, somos teófilos, amados de Dios. Entonces el texto sigue y dice, en mi primer libro, querido Teófilo, hablé de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Eso dice en el primero, ¿no? Dice. Por lo tanto, ahí ya me da alguna herramienta de que los dos textos son del mismo autor. Y después nos da unos datos. Al final del libro, Jesús daba instrucciones mediante el Espíritu a los apóstoles que había elegido y era llevado al cielo. Chuta, y aquí viene la estrategia literaria. El Evangelio de San Lucas debiera de terminar con Jesús yéndose al cielo. Porque eso dijo, ¿no? Por lo tanto, yo debiera de buscar en las últimas palabras y me voy a 24:50. Lucas 24:50, con esa rapidez que las caracteriza. Ya estamos. Yo no sé eso. 24:50, recién va en Mateo usted. No, ya, pues, ¿cómo va a saber? Jesús los llevó hasta cerca de Betania, etcétera, etcétera. No, lea, pues. Jesús los llevó hasta cerca de Betania y levantando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ya ves, espérese, que Mónica no lo encontró. No, porque está en hecho. No, pues si dije Lucas 24:50. ¿Lo encontró? No, pero no, 24. Ya, Jesús Ya. lo llevó hasta cerca de Italia. Ya, nosotros tenemos que buscar ahí de que su evangelio termina con que Jesús se va al cielo, ¿no es cierto? Ya, ¿qué dice Ingo? Ellos se postraron ante él. No, de nuevo del 50. Jesús lo llevó hasta cerca de Betania y levantando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos se postraron ante él. Listo. O sea, se cumple con esa primera norma, de que el texto dice que ese evangelio termina con que Jesús se va al cielo. Por lo tanto, Hechos de los Apóstoles debiera de empezar con Jesús yéndose al cielo. Si es el mismo texto, ¿no? Entonces vamos a buscar Hechos 1:1. ¿Dónde estábamos? Y nos vamos a dar cuenta que Hechos 1:9. ¿Qué dice? A ver. Dicho esto,
Jesús fue arrebatado de sus ojos y una nube lo cubrió. ¿A ver? O sea, podemos decir que el texto de los Hechos de los Apóstoles y Lucas es el mismo autor, por los datos que me da en el prólogo. ¿Sí? Dicho eso, Jesús fue levantado. ¿Sí? Ya. Entonces yo me voy a ir al Evangelio de San Mateo. ¿Qué número? 1. 1. Y vamos a tomar Lucas. No, primero Mateo para que no horrorizarlo inmediatamente, si tengo que tener compasión de ustedes. Para que el Ingo se ríe, ¿no? Porque me mueve la cabeza. Mateo. Pasado de Jesús. Mateo 1. Si nosotros tomamos el Evangelio de San Mateo, nos vamos a encontrar que Mateo tiene ¿cuántos capítulos? 28. 28 capítulos. Marcos tiene 16. 16 capítulos. Lucas, 24. 24 capítulos. Y Juan, 21. 21 capítulos. Mateo, ¿cuánto tiene? 28. 28, 16, 24, 21. ¿Cuál es el texto más antiguo del Nuevo Testamento? Antiguo. O sea, más cerca del año cero. La fuente. No, estén acá. ¿A qué me saca fuente? La primera carta a los tesalonicenses. En el año 55. En el año 55. Si se está escribiendo en el año 55, miren el Evangelio. ¿Cuántos años antes? 15 años antes. 15 años antes se escribe una carta. ¿Y el texto el más nuevecito del Nuevo Testamento? Juan. La segunda carta de Pedro. Se piensa que está escrita en el 120. O sea, el texto primero es una carta y la última también es una carta. ¿Por qué? Es más sencillo escribir una carta que escribir un evangelio. Está de cajón, ¿o no? ¿Y eso es 120 años después? Después de Cristo. Todo esto es después de Cristo. Obviamente, porque están hablando de... ¿Para los judíos existe el Nuevo Testamento? No. ¿En su Biblia? No. No existe. Sí. Para ellos Jesús fue un profeta, ¿no? ¿Burro? Sí. Entonces dijimos, mire, 4 evangelios, un Hecho de los Apóstoles, 7 cartas católicas, un Apocalipsis. ¿Cuántas cartas paulinas son? 13. ¿13? 13. 13, 20,
más 4, 24, 25, 26. Falta la carta de los hebreos. Entonces el cuerpo paulino serían 14. Sí, pero, y ahí es donde hay que meter la mano. Son 14 cartas en el cuerpo paulino, con excepción de la carta a los hebreos. Que no es de San Pablo. Pero como no puede andar dando vueltas, la metemos en el cuerpo paulino, pero hacemos la aclaración. ¿Quedó claro, no, Mónica? Sí, pero Que los siempre hechos, ¿cómo? es un libro. Pero es un libro. Es un libro. Hechos de los Apóstoles es un libro escrito por San Lucas, que se llama Los Hechos de los Apóstoles. Un solo libro. ¿Cómo se ordena el cuerpo paulino? ¿Cómo empieza? ¿Con qué carta? Después de Hechos de los Apóstoles, ¿cuál es la primera carta que aparece? Hay uno inmediatamente el índice. Hay que buscar el índice. Sí. El índice. Hechos de los Apóstoles. Después de Hasta eso, los romanos. carta a los romanos. Y empieza carta a los romanos, primera y segunda de Corintios, carta a los Gálatas, carta a los Efesios, bla, 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 bla. Y la última, Carta de Juan. no, cuerpo paulino. La última carta del cuerpo paulino, según nuestra Biblia, es la carta a Tito. Porque después viene la carta a los hebreos. Y dijimos que Hebreos no era de San Pablo. Por lo tanto, termina con Tito. ¿Cómo se ordena? De una forma bien fácil. Desde la más extensa a la más cortita. Romanos en la más extensa y Tito la más corta. Busquen la carta de Tito. 370, más o menos. Pero esa no era la forma. ¿Cómo no era la forma? ¿No le dieron la cuarta por fecha? Claro, pues yo eso pensaba yo. No, porque era más... Ah, pero si es así, Por fecha. es que si es así, más difícil hubiera sido. La carta de Tito, aquí está. ¿Tiene 3 capítulos? 3 capítulos. 3 capítulos. Debería sido por fecha, ¿no? Sí, pero ahí hubiera sido más lógico haberla ordenado por la autenticidad. ¿Cuáles son las que realmente escribió Pablo y cuáles fueron sus discípulos? Las proto-paulinas y las deutero-paulinas. Y ahí ya se lo hubiera complicado. Si lo hubiera escrito por fecha, no la hubiéramos recordado. Por lo tanto, metodológicamente sale mejor ordenarlas por la extensión del texto. Pasa lo mismo en los profetas, ¿se acuerdan? ¿Cómo se determina que un profeta es mayor y un profeta menor? Por la extensión del texto. Profeta mayor porque son más extensos los textos y profeta menor es porque es más cortito. ¿Sí? ¿No? Ahí aprendimos otra cosita. Sí, pues tú no lo sabías. ¿Sí? Ya. Entonces vamos a borrar, vamos a dejar sola